Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice, abriendo la escritura con el Salmo 55. Salmo número 55, y vamos a darle lectura a todo el Salmo, vamos a leerlo, que vamos únicamente a enfocarnos en los últimos versículos, los últimos 3 versículos, pero vamos a dar lectura a todo el Salmo. Salmo 55, la palabra del Señor dice: al músico principal en Ejinot Masquil de David. Y el título dice, ¿verdad?, del Salmo 55, plegaria pidiendo la destrucción de enemigos traicioneros, de acuerdo a la Reina Valera. Vamos a leerlos. Escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme, como en mi oración, y me conmuevo. Clamo en mi oración y me conmuevo. Versículo 3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me han cubierto. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros, e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas. Porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, oh Dios, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí haya muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que están en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo, mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos das la oportunidad siempre de poder leerla, de poder ir a ella, Señor, en cada una de las necesidades, en cada una de las bendiciones, de los días también muy positivos que tú nos das, Señor, a cada uno de nosotros, en los días malos, que también tu palabra nos indica que estemos atentos. Te agradecemos porque tu palabra siempre nos fortalece, nos conforta, Señor, nos anima, nos convence de pecado, y eso para nosotros es mucha bendición. Oramos para que siempre tu Espíritu Santo actúe de la misma forma como lo ha hecho en la iglesia a través de todo el tiempo, sustentando y proveyendo al pueblo con el alimento. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, estamos en el tiempo de los Salmos, en donde David escribe, ¿verdad? El Salmo 54 y 55 van prácticamente juntos. Era
un salmo, todo esos dos salmos, bueno, más después de que se escribe el salmo, muchos siglos después, vienen unos hombres que son conocidos como los masoretas, ¿verdad? Unos judíos que le ponen títulos, le ponen capítulos, versículos a toda la escritura. Antes no tenía capítulos, no tenía versículos, toda la escritura era de corrido, me refiero al Antiguo Testamento, era todo de corrido, sin comas, sin puntos, porque de esa forma era la manera en cómo se escribía el Antiguo Testamento, el hebreo, ¿verdad? Bueno, estos hombres estudiosos, los masoretas, vienen y hacen todas esas divisiones, dividen algunos salmos, como los salmos del 40 al 44, también era un solo salmo, se dividen secciones para una mejor lectura. ¿Está bien? Bueno, entonces estamos en prácticamente el mismo contexto que el salmo anterior de hace 8 días, para no repetirlo, ¿verdad? En donde David confía plenamente en el Señor, él es el que está confiando siempre en el Señor, después de que David está pues temeroso, ¿verdad? Ante Saúl, cuando él lo está persiguiendo, pero la confianza recae completamente en el Señor. Entonces, casi todos los versículos, desde el inicio del Salmo 55 hasta casi el final, casi hasta el 20, habla, ¿verdad?, de las características que tienen los enemigos en contra de las personas que están dentro de la iglesia. Aquí David hace una distinción, dice David en el Salmo 55, dice, bueno, si hubiera sido un enemigo de los normales, si hubiera sido un enemigo que yo sabía que me odiaba, que me quería destruir, pues no sería tan difícil la situación, me escondo de él, sé quién es, huyo, etcétera. Y dice, ¿verdad? Pero es alguien íntimo. El versículo 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Se está refiriendo, ¿verdad?, no solamente a una persona, sino a diferentes situaciones, personas sobre todo, que han hecho situaciones difíciles en contra de David, pero el rey David está confiando plenamente en el Señor. Hay diferentes características que podríamos mencionar, ¿verdad? Digo, características negativas de la gente que hace mal a las personas pues que reciben el daño, ¿verdad? Pero sería sobre decirlo, ¿verdad? Ya lo dijimos, como lo comenté al inicio, ya se comentó las características de las personas que hacen la maldad. Y quiero, como lo comentaba, quiero enfocarme principalmente en la confianza que tiene el cristiano, en este caso David, tiene la confianza en el Señor. Entonces, el Salmo 55 nos indica, ¿verdad?, que pongamos en Dios todas nuestras cargas, todas las cargas que tengamos. Es muy importante y muy necesario que las pongamos en las manos del Señor. Al hacer esto, nosotros estamos confiando plenamente en la soberanía de Dios. No hay absolutamente nada, ninguna fuerza, ningún poder, por más elocuente, por muy edificado que sea, que esté sobre la soberanía del Señor. No hay absolutamente nada. Entonces, el versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. A través el tiempo que la gente tiene dentro de la iglesia, ¿verdad?, se van acumulando situaciones difíciles para nuestra vida. A veces cuando no conocemos de la palabra y cuando nos acercamos a una iglesia por vez primera y empezamos a conocer en el templo a los hermanos, a las hermanas, y nos empiezan a llevar por el camino, todas las cargas que traíamos de la vida pasada, de problemas con la sociedad, con nuestra forma de ser, con nuestro carácter, con nuestros instintos, como las emociones, etcétera. Cuando veníamos con sin fin de problemas, todas estas cargas las dejamos, ¿verdad?, en manos de nuestros hermanos de la iglesia. Todos alguna vez fuimos primerizos en la iglesia, ¿verdad? Aún aquellos hermanos que nacen en cuna cristiana
obviamente, ¿verdad? Vienen a los párvulos, vienen a la escuela dominical, cuando son niños, pero van creciendo y entonces llega un momento en su vida en que también ellos tienen que hacer esta decisión personal. Ya no porque sus papás los traen, sino porque es una convicción que el Señor les ha puesto, ¿verdad? Y aún así, con todas estas bendiciones que hay dentro de un hogar cristiano, definitivamente, siempre hay situaciones que a veces no está la solución a nuestro alcance. Y esas situaciones son las que nos ponen en un estado a veces colérico, depresivo, y que nos lleva a quizá alejarnos un tanto del Señor. Dice el Salmo 55, ¿verdad? Está diciendo que él desearía volar, ¿verdad? Pide este hombre que está escribiendo, pide alas como de paloma, dice él, para que pueda volar, para que me pueda apartar de los problemas que a veces son tan difíciles para nuestra vida y que no los podemos controlar. Dice en el versículo 3, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Si miramos los ejemplos en la escritura, hay diferentes personajes, ¿verdad?, que pasaron por tiempos de angustia. Por ejemplo, el profeta Elías. El profeta Elías era un hombre que confiaba en el Señor. Fíjese, la vida de Elías era, antes de que el Señor le llamara al ministerio, la vida de Elías era en una región montañosa, en una región apartada de las grandes ciudades, y era un lugar en donde Elías seguramente junto con su familia adoraban al Señor porque eran parte del pueblo de Dios. Y ahí, bueno, en medio de la tranquilidad, en medio del descanso, sin tantas preocupaciones, el Señor le pone, ¿verdad?, que vaya a un trabajo sumamente difícil, a enfrentarse con dos reyes muy terribles que odian a Dios y a toda su iglesia. Y la vida de Elías cambia completamente, de estar en la pasividad, en la tranquilidad, cambia completamente a una vida agitada, una vida turbulenta, una vida en donde los problemas estaban siempre, ¿verdad?, al presente. Los problemas estaban siempre a la mano de Elías. Y era un hombre que él no había pedido estas situaciones. Sin embargo, él obedece la voz del Señor, y a través de la persecución que tiene de esta mujer llamada Jezabel, de la reina Jezabel, Elías nos cuenta la historia, ¿verdad? Ahí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, 18 y 19, nos cuenta que Elías, después de caminar mucho tiempo, llegó a un bosque y se sentó debajo de un gran árbol y le dijo al Señor: Señor, quítame la vida, ya no quiero vivir, Señor. Estoy harto de esta vida. No solamente, ¿verdad?, como nos compartía nuestro hermano Isaías el día domingo, ¿verdad? No solamente a veces nos queremos ir hasta de la iglesia, sino Elías se quería ir de este mundo, él ya quería dejar este mundo. Y son situaciones que nos pasa, ¿verdad? A veces, retomando un poquito lo que nos decía nuestro hermano Isaías, solamente para traerlo al contexto, nos queremos ir de las situaciones del trabajo, de la gente que nos rodea, queremos ya no estar con ellas por los daños que nos han causado o que les hemos causado, etcétera. Pero aquí Elías, un profeta del Señor, él se quiere ir ya del mundo, ¿verdad? Él ya no quiere vivir. Y es tanta la opresión del enemigo, ¿verdad? Es tanta la opresión que el salmista, ¿verdad?, lo dice en el versículo número 6, en el Salmo 55 que estamos viendo. Y dije: ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Y ahí dice la palabra Selah, quiere decir, haz una pausa, reflexiona lo que estamos leyendo. Permite que el Espíritu Santo hable a tu vida a través de la oración. El Espíritu Santo te habla de una manera privada a ti, con la Escritura, claro, y te habla conforme a tu situación que estás viviendo el día de hoy. Y eso es precisamente lo que a veces los enemigos, la gente, ¿verdad?, que tenemos en la intimidad, como dice el versículo 13, ya lo leímos 2 veces. A veces hasta las personas que
son de nuestra misma intimidad, nos ponen en situaciones difíciles de pasar, ¿sí? O sea, y son situaciones que sabemos que pasan, ¿verdad? Son momentáneas, no pueden durar mucho tiempo. En la vida del cristiano no puede estar el cristiano viviendo una vida amargada, no. Sí, o sea, hay situaciones que nos llevan, ¿verdad?, a un estado colérico, depresivo, como lo decía, pero el Señor nos saca de esas situaciones. Versículo 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustendrá. Y Él te sustentará, perdón. Y usted recuerda, ¿verdad?, el libro del progreso del peregrino, en donde el peregrino va hacia la cruz, va con una gran carga en la espalda, ¿verdad? El escritor Juan Bunyan lo escribe como una carga pesada en la espalda de peregrino, ¿no? Y peregrino va encorvado, cargando sus grandes pecados, sus cargas, las opresiones que tiene, y él llega hasta la cruz, llega hasta los pies de Cristo, Cristiano, que es el personaje principal del progreso del peregrino, se llama Cristiano. Lea ese libro, se llama El progreso del peregrino, de Juan Bunyan. Es un libro muy bonito, muy bueno. Después de la Biblia, hace muchos años, cuando se escribió el libro que estamos citando, se consideró el libro más vendido y más leído después de la Biblia. Es un libro muy bonito. Bueno, entonces llega peregrino hasta los pies de Cristo, y él ahí hasta la cruz, y él se quita la carga, ¿verdad? Porque el Señor es quien le quita la carga. Se quita la carga y los pone a los pies de Cristo. Y él se siente realmente diferente. Él se siente liviano, ¿verdad? Como dice el salmista, tú me haces, Señor, sentir mis pies, mis pasos como de gacela, ¿verdad? O sea, son poetas estos hombres que escriben, ¿verdad?, los salmos, y ellos han observado cómo las gacelas ante el peligro saltan con una fuerza increíble, ¿verdad? La fuerza que Dios les ha puesto a las gacelas, a estos animalitos, y cuando ven a león, a cualquier animal que les va a hacer peligro, saltan inmediatamente, ¿verdad? Entonces el salmista está aludiendo a esa fuerza que tienen las gacelas, a esa gracia que tienen de salir del problema, ¿verdad?, con la agilidad, con la facilidad que Dios les ha dado. Asimismo, igual también, el justo, ¿verdad?, el hombre que está confiando en el Señor, como cristiano, en el libro del peregrino que citamos, dice el versículo 22, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. El Señor es el que te va a sustentar, el Señor es el que te va a ayudar completamente. No lo va a hacer nadie, no lo va a hacer tu pastor, no lo va a hacer el anciano de tu iglesia, tu consistorio, tu presbiterio. Vayas a donde vayas, no te va a ayudar nadie, quien te va a ayudar es el Señor. La gente tiene límites, la gente no es todopoderosa, la gente no tiene toda la ciencia, todo el conocimiento, la gente es falible, falla. Dios no falla, Dios es poderoso, Dios tiene el control de todas las situaciones difíciles que estemos pasando en nuestra vida. Por eso es que el salmista, él sabe, ¿verdad?, que lo más seguro, lo que le conviene a él es encomendar al Señor todos los afanes que tenga en su vida. Y vaya que si David tenía muchos afanes, ¿verdad? Era un hombre que Dios le había dicho que tenía que estar en Israel como rey de Israel, a pesar de la persecución que tenía de Saúl. Igual también la vida de Elías. Elías sabía que tenía que atender el llamado que Dios le había hecho. No le habló ninguna persona, sino Dios mismo le habló al profeta Elías, Dios mismo le habló al rey David, Dios mismo le ha hablado a usted, hermana, para que usted cumpla con la enmienda que el Señor tiene para su vida. En la iglesia, en su casa, en cualquier ámbito que usted se desarrolle, usted tiene también que oír la voz del Señor y saber que el Señor le está sustentando, y sobre todo por esta situación que el Señor nos sustenta, nos sostiene el Señor. Entonces debemos encomendar solamente al Señor todos los afanes que tengamos, cualquier tipo de afán, enfermedades, persecución. Bueno, o sea, persecución, pues ¿quién nos va a perseguir, verdad, el día de hoy? O sea, no hay persecución para los cristianos de la manera en cómo se les perseguía en el primer siglo.
De todas formas, estamos en un mundo, ¿verdad?, en donde el mundo está caído por el pecado y eso nos atrae, claro que sí, ¿verdad?, pero debemos estar confiados en el Señor, que Él es el que nos ayuda, ¿verdad? El justo no cae, el justo no cae, ¿verdad? Es lo que dice el versículo 22. No dejará para siempre caído al justo. O sea, es muy diferente que el justo caiga o a que el justo esté completamente derrotado. No dejará para siempre caído al justo. David se veía como que estaba caído, como que estaba derrotado, pero no lo era realmente. Estaba pasando por situaciones difíciles en donde al ojo humano David era un hombre débil y toda la fuerza estaba en Saúl, en su ejército. Al ojo del hombre, Job era una persona que era débil y que ya no valía absolutamente para nada, pero para los ojos de Dios era muy distinto. Así mismo también nosotros, ¿verdad?, ante las situaciones que tenemos, que pasamos, ante las aflicciones, los afanes que hay en nuestra vida, a veces parecerían que nos hunden los afanes que tenemos, ¿no? Y nos podemos sentir como el profeta Elías. Pues sí, no sé quién ni cuántos de verdad nos hayamos sentido así en ese estado como Elías, al grado de ya no querer vivir. No lo sabemos, ¿verdad? No sabemos si así hemos estado o no, pero si ha sido nuestro caso, debemos confiar en el Señor. O sea, el cristiano, hermanas, tiene la escritura, tiene todo para no caer jamás en ningún tipo de depresión. Sí, vienen problemas a nuestra vida, sí, que nos desaniman y ya no queremos echarle ganas, etcétera. Estamos viendo, ¿verdad?, ejemplos de un hombre de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios, eso es lo que nos dice la Escritura. Y él pasó por situaciones tremendas como estas, de persecución de uno de sus amigos, de una gente que él confiaba. Elías también dejó la tranquilidad para entrar a a un ejército de problemas con Acab y Jezabel. Y el Señor lo sacó adelante. Miramos al rey David, cómo es que se le llama que un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Elías, que fue un hombre que no murió físicamente, sino que el Señor se lo llevó a su presencia de una forma milagrosa, ¿verdad?, de una forma espectacular. Nosotros como cristianos igual tenemos al mismo Dios. Como iglesia del Señor tenemos a Jesucristo, que es nuestro único Salvador, y Jesucristo es el que nos da la paz. Solamente Jesús, ¿verdad? Porque el Salmo 54, el Salmo 55 que leímos hoy y hace 8 días, el 54, son salmos en donde se presentan problemas, ¿verdad?, por la mente, por el alma del salmista, del rey David. Pero Dios es el que da la paz, el Señor es el que da la tranquilidad. Jesús, por medio de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, es que encontramos esta paz para nuestros corazones. Así como la muerte entró al mundo por un hombre, así también la salvación entró al mundo por un hombre, por Jesús. Y pues solamente confiando en el Señor. Y confiamos en el Señor, confiamos en su gracia, en su poder, y esa es la forma en cómo nos mantenemos estables. Sí, con problemas, sí, porque todos los tenemos de diferentes maneras, pero sabemos que Dios está siempre con nosotros. Entonces, el versículo 22 nos invita a encomendar al Señor todos los afanes, y el resultado es que el Señor nos va a sostener. Sabemos que el justo cae, pero no es de una manera definitiva, sino el Señor le levanta para que Él sea vindicado, ¿verdad? Para que el justo sea vindicado, para que su nombre sea reconocido, sea limpiado su nombre, ¿verdad? Y sea puesto como lo es, como un cristiano de la iglesia. Y finalmente el versículo 23 dice: mas tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de perdición. O sea, sigue hablando de la retribución
al que no es cristiano, ¿verdad? Al que hace la maldad. Los hombres, estoy leyendo el versículo 23, los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Continúa hablando, ¿verdad?, de lo que el Señor les dará a los engañadores. Dice la palabra que no llegarán a la mitad de sus días, pero dijimos que eso no era tan importante. Me refiero a las actitudes del engañador, del impío, si nos estamos viendo todas las cosas positivas, ¿verdad?, que traen al justo. Y finalmente dice, o sea, son palabras del justo, son palabras del cristiano, pero yo en ti confiaré. Esas son las palabras del justo, son las palabras que la iglesia pues debe apropiarse. Esas formas de pensar del rey David, estas formas de pensar de Elías, de todos los hombres que podemos describir de la Biblia y agentes que quizá conozcamos, y podemos decir en cada uno, ¿verdad? Viendo el testimonio de vida de cada una de las personas, viendo el testimonio de fe que han tenido y que han sido valientes al enfrentar cada una de las situaciones, seguramente ellos pensaron así: yo confiaré en el Señor, pero yo en ti confiaré. A pesar de que haya problemas, yo confío en ti, Señor. Pero es que no hay trabajo, yo confío en ti. Pero es que no hay mucho dinero, yo confío en ti. O se me corrieron del trabajo, yo confío en ti, Señor. Mi esposo se fue de la casa, yo confío en ti. Y esa es la forma, ¿verdad? A veces el mundo nos critica, y nos critica mal, pero es una crítica, ¿verdad? Y nos dicen, ¿cómo es posible que los cristianos crean en las cosas del futuro, en las cosas invisibles, en las cosas que no están viendo? Porque lo dice Hebreos, ¿verdad? Ahí en Hebreos capítulo 11, acerca de la fe. ¿Qué es pues la fe? La fe es la certeza de lo que se cree. La fe, bueno, mejor vamos a verla porque no me quiero equivocar. Vamos rápidamente a Santiago. La fe es la confianza y la certeza de lo que se espera. Y entonces cuando nosotros vamos a la palabra y nos apropiamos de ella, hermano, pues no podemos más que confiar plenamente en el Señor. No es Santiago, perdón, es Hebreos. Sí, Santiago, ¿verdad? Hebreos capítulo 11. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe tiene que ver con el futuro, porque dice, ¿verdad? La fe es la certeza o la seguridad de lo que se espera. O sea, si yo tengo fe, yo espero algo que todavía no tengo, tiene que ver con el futuro. Y la convicción o la seguridad de lo que no veo, tiene que ver con lo invisible. Entonces la fe tiene que ver con el futuro y con lo invisible. Y el mundo dice, están locos los cristianos, ¿cómo creen eso? ¿Cómo creen en lo invisible? Yo creo en mi papá, dice, no, yo creo en mi papá y él es mi Dios, porque él me da todo lo que yo le pido, mi papá me lo da, él es mi Dios, lo puedo ver, pero no puedo creer en algo que me invitan, que no veo. Bueno, esa es la fe. Esa es la fe. La fe, la seguridad de que Dios está con nosotros. La seguridad de que Dios existe, ¿verdad? Y la plena convicción de lo que vendrá para mí en el futuro. Entonces, estos hombres, Elías, David, que son los que estamos mencionando, y más personajes, y seguramente los que estamos en la iglesia y muchos de ustedes o muchos de nosotros, confiamos plenamente en el Señor, y eso es lo que nos hace salir adelante. No todas las cargas, hermanos, o sea, son quizá muchísimas cargas, ¿verdad? Como hay una ilustración, usted puede buscarla ahí en internet, busque en internet una imagen de cristiano, bueno, del libro del progreso del peregrino, pero el capítulo, la etapa cuando cristiano llega a la cruz de Cristo. No sé cómo le puedo poner, cristiano llegando a la cruz, a los pies de Cristo, algo así. Y la imagen que presentan, porque también hay libros ilustrados, ¿verdad?, para niños, hay películas, libros, mucho, lo que usted quiera ver, pero puede verlo. Y ahí lo que presentan, o la forma como presentan a Cristiano, a este hombre, es con un gran, como con una bola de trapos o de cosas que lleva dentro, así una sábana o una cobija,
y las lleva cargando, ¿verdad? Pero es grandísimo y le digo, va encorvado este hombre, ¿no? Que es cristiano. Y este hombre cristiano está simbolizando a toda la cristiandad, a todos los hermanos, a todos los cristianos que llegamos a la iglesia y que traemos cargas ahí en la espalda y no las podemos dejar y nos duele el pasado y recordamos cuando éramos niños que no teníamos dinero, nuestra casa muy fea, el piso de tierra, el hecho de láminas, o quizá había mucho dinero, había una casa bonita de 3 niveles, pero no teníamos a papá ni a mamá, estábamos siempre solos, sin amor, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas podemos traer cargando y se van acumulando y no las queremos dejar y las queremos seguir cargando y nos duelen y las recordamos y lloramos y Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios no quiere eso para nuestra vida. Dios lo que desea es que confiemos completamente en Él. Por eso decía, ¿verdad?, que mencionar todas las características de los enemigos del justo, pues es innecesario, ya las conocemos. Mejor vamos a ver qué es lo que nos puede ayudar para salir adelante, porque problemas siempre van a haber, siempre, con los hijos, más cuando los hijos ya no están en la casa, ¿verdad? O sea, se van de la casa y estamos acostumbrados a ellos y muchas cosas. Y son cargas que vienen a nuestra vida. Y únicamente las podemos dejar en los pies de Cristo, de la cruz de Cristo. Él está ahí, el Señor está esperándonos, nosotros como hijos suyos, que lleguemos delante de Él, que nos presentemos delante del trono de la gracia y que pidamos perdón al Señor, y no solamente perdón, sino que nos ayude en nuestra vida cristiana, y Él nos ayuda, porque Dios es bueno. Dios es un Dios bueno y Él ayuda a su pueblo y somos nosotros su pueblo. Somos un pueblo que Él escogió. Antes no éramos pueblo. Pedro lo dice de una manera muy bonita, ¿verdad? No éramos un pueblo antes nosotros. Aunque usted haya nacido en cuna cristiana, antes no era pueblo. Todos los mexicanos no éramos pueblo, ni los de Estados Unidos, ni los de Canadá, ni los de Francia, ni los de ningún país. Solamente los de Israel eran pueblo de Dios. Pero solamente por su amor, por su gracia, por su bondad, Él nos convirtió en su pueblo. Y ahora somos su pueblo. Y lo que Dios quiere para su pueblo es que nosotros demos a conocer las grandezas de Jesucristo, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos puso en una luz diferente, en un mundo distinto. Y eso es lo que desea el Señor. No que estemos viviendo con nuestros problemas y nuestras cargas y que siempre andemos contando lo que nos pasa a medio mundo. No, contémosle al Señor en oración y llore con el Señor. Entre en intimidad. No necesita a un sacerdote, ni a un padrecito, ni a un pastor, ni a un diácono, ni a nadie necesita. Usted necesita solamente al Señor Jesús, el Espíritu Santo, y su pensamiento y su lengua para hablar, para orar al Señor. Solamente es lo que necesitamos. Diríjase a Él en oración y verá usted cómo el Señor nos va a dar la paz, porque confiamos en Él. Así finaliza el versículo, todo el capítulo 55 de los Salmos. Pero yo en ti confiaré. Eso es lo que Cristiano, el progreso del peregrino, hizo. Confió en Cristo, fue hasta los pies de Cristo y depositó toda su carga, toda su angustia, preocupaciones, frustraciones, miedos, angustias, celos, preocupaciones, todo lo dejó en los pies de Cristo. Y Él fue un hombre libre. Y fuimos llamados a eso, hermano, a ser libres. Eso dice Gálatas capítulo 5, porque ustedes fueron llamados a libertad, no a esclavitud, sino a libertad. Vamos a orar, hermanas, para terminar y continuar dentro de 8 días con el siguiente salmo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias te damos, gracias por tu misericordia, por tus bondades, sobre todo por tu palabra, Señor, por tu verdad, porque podemos encontrar en ella, en la Escritura, las verdades que a nosotros nos confortan el alma, Señor. No son palabras de los hombres, sino son palabras escritas, Señor, por tu Espíritu Santo. Oramos a ti, Señor, y te pedimos por cada una de las necesidades que tenemos todos nosotros, Señor. Ponemos en tus manos a las hermanas de la Sociedad Femenil Eunice, que tú les bendigas, Señor, a cada una de ellas. Tú conoces sus nombres, Señor. Yo también los conozco, Señor, pero puedo omitir alguno. Pero tú los conoces a todas ellas, Señor, y sabes cada una de sus necesidades. Tú conoces sus angustias, Señor, sus problemas,
Y te pedimos que tú les ayudes, que tu Espíritu Santo sea siempre el medio para el cual ellas puedan poner sus cargas a los pies de la cruz. Sabemos que en la cruz está el perdón de los pecados, está la fortaleza para nuestra vida, Señor. Y te damos gracias porque en la Escritura siempre encontramos, Señor, un aliciente para nosotros. Siempre encontramos algo que nos motiva, Señor, a continuar adelante. Y por eso es que te damos gracias. Permite que tu Espíritu Santo siempre sea, Señor, el elemento, el vehículo, Señor, por el cual pueda llegar tu fuerza y tu poder a cada uno de nosotros. Que tu palabra siempre la tengamos en nuestras manos, Señor, para poderla leer. Te agradecemos por ellos, porque somos privilegiados al tener un libro tan preciso, Señor, para cada una de las situaciones que necesitamos. Ponemos en tus manos a las hermanas de la sociedad femenil, bendícelas a ellas, bendice su salud, su economía y a su familia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.